será predicado este evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Iglesia Bíblica Pacto Eterno. Reciban un cordial saludo, amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Saludamos a cada una de las personas que nos están siguiendo por las redes sociales y están allí atentos a la publicación de cada mensaje y siguen la secuencia del estudio de Romanos que estamos llevando. Que Dios les bendiga grandemente a nuestros hermanos en Costa Rica, muy fieles en el estudio de la palabra cada semana, a los hermanos en Valencia, a los hermanos en Estados Unidos, en Argentina, los hermanos que están allí conectados con nosotros desde diferentes partes, aquellos que conocemos y aquellos que no logramos conocer por causa de que, están viendo pero no se han comunicado con nosotros. Pero para nosotros es un gozo y oramos por cada uno de ustedes cada día para que ustedes reciban cada día más del Señor y crezcan en su palabra. Vamos a continuar con la carta a los Romanos. Y en esta oportunidad vamos a leer en Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Romanos 7, 7 al 25. Cuando todos lo tengan, sigan por favor en la lectura. Dice así la Escritura. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero como yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viviendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo.
porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no es, y si hago lo que no quiero, perdón, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, Dios del cielo, creador de todas las cosas, a ti y solo a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Y que tu palabra, al ser expuesta, pueda, Señor, transformar nuestras vidas. Ayúdame a mí, Señor, que soy frágil, débil e ignorante. Sin embargo, Señor, confío y dispongo mi vida en tus manos, pidiéndote que a pesar de mí, tú puedas hablar a tu pueblo. Y ayúdame, Señor, a estar apegado lo más posible a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema del mensaje es la lucha interna del creyente. Y si quieren colocar algún tipo de subtítulo, podría sugerirles el conflicto entre la carne y el espíritu. Todos conocemos lo que es luchar. Todos conocemos que una lucha es un enfrentamiento entre dos cosas, entre dos personas, entre dos situaciones que se oponen entre sí, buscando ser una la que domine a la otra. Y hermanos, todos conocemos esa experiencia silenciosa que ocurre cuando nadie nos está viendo. Respecto a lo que dice la Escritura, esta lucha trata de el espíritu con la carne, trata de estas dos naturalezas que se oponen entre sí. Y nosotros internamente sabemos qué es lo correcto. Como cristianos amamos la voluntad de Dios, deseamos obedecer. Sin embargo, hay una realidad latente. Nosotros fallamos. Oramos con sinceridad. Nos rendimos ante Dios, pero posteriormente pecamos. Prometemos cambiar. Yo creo que cada uno de nosotros somos expertos en prometer a Dios: Señor, esta es la última vez, no lo volveré a hacer.
para chocarnos con la triste realidad que volvemos a fallar. Luchamos con pensamientos, luchamos con actitudes, luchamos con palabras y también luchamos con deseos que detestamos en nosotros mismos. Y luego entonces, después de esto, surge la pregunta que muchos creyentes temen formular en voz alta. Y tal vez en la voz interna intentan reflexionar acerca de ello. Y la pregunta es la siguiente: si yo amo a Dios, ¿por qué sigo luchando contra el pecado? Bueno, Romanos capítulo 7 no fue escrito para condenar al creyente sincero. Y que esto sea un aliciente, un bálsamo al corazón tuyo como creyente verdadero. Romanos capítulo 7 fue escrito para explicar el conflicto, para proteger tu fe y para dirigir tu esperanza de manera correcta hacia Dios. Este pasaje no describe a un incrédulo. Este pasaje no lo está diciendo ni relatando un incrédulo. No lo está diciendo un indiferente al pecado. No fue escrito por una persona que amara desobedecer a Dios. Esta palabra, este capítulo de Romanos 7, describe a alguien que odia profundamente el pecado y que ama la ley de Dios y que sufre por su propia desobediencia. Así que describe, hermanos, Romanos capítulo 7 describe la vida real de cada creyente. El contexto del pasaje de Romanos capítulo 7 podríamos mirar lo siguiente para tenerlo en cuenta. Pablo viene explicando desde Romanos capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, viene hablando de que somos justificados por medio de la fe. En Romanos capítulo 6 toca el punto donde dice que hemos muerto al dominio del pecado. Y en Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el 6, que son los versículos anteriores desde donde comenzamos a leer, pero que pertenecen a Romanos capítulo 7, él está hablando de que hemos sido liberados de la ley, pero liberados de la ley como pacto condenatorio. Hemos sido librados de la ley como pacto condenatorio. Ahora entonces él responde una pregunta inevitable en Romanos capítulo 7 del 7 al 25. Si la ley es buena, ¿por qué produce tanto conflicto dentro de mí? Bueno, esto lo vamos a desarrollar en varios puntos. El primero es que la ley revela el pecado, pero no lo crea. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7 al 13. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia,
Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía, sin la ley vivía en otro tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, aquí podemos ver que la ley no es el problema. No podemos apuntar a que si no existiera ley, entonces yo no fuera pecador. Es que la ley está allí para mostrarme que soy pecador, pero si la ley no estuviera, igualmente fuera pecador y transgresor ante Dios, solo que no conociera que lo fuera. La ley solo me muestra lo pecador que soy. El problema aquí es el corazón humano. El corazón humano es el gran problema. Veamos por favor Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19, versículo 7. Léalo conmigo, por favor. Salmo 19, 7. Dice así la escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso apunta directamente, revelándonos la santidad de la ley de Dios. Porque la santidad de la ley de Dios es tanta que hace que al mirarla nosotros veamos lo contrario que estamos ante ella, lo opuesto que somos delante de ella, lo pecadores que somos. ¿Alguna vez usted ha aspirado a algún puesto o alguna vacante para algún trabajo en específico? Usted es una persona que se cree capacitada, que se cree que puede rendir en cualquier trabajo que lo coloquen. Pero cuando mira los requisitos de la persona que están buscando, muy por lo general, están tan distantes de lo que usted puede demostrar, que usted dice: es imposible que me contraten, porque los requisitos me muestran lo incapacitado que estoy yo para ocupar ese cargo. Es lo mismo cuando vemos la Biblia, cuando abrimos las escrituras y vemos la ley de Dios, notamos lo incapacitados que estamos nosotros para agradar a Dios. Eso es la ley. Es santa, es pura, es buena, porque refleja el estándar de Dios. Lea conmigo Salmo 119. Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice así el salmista: oh, una exclamación, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella
mi meditación. Ojalá todos pudiéramos exclamar y decir: amamos estudiar la ley de Dios. Ahora, la ley es santa. Ya sabemos que ella no es el problema. Lo segundo que tenemos que mirar dentro de este punto es que el pecado usa la ley como ocasión. Vayan, en Romanos, vaya conmigo por favor. Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 8. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La palabra ocasión implica una base de operaciones. El pecado no desaparece con la prohibición, sino que se rebela contra ella. El pecado ya estaba. El pecado ya estaba. Pero se rebela contra la ley. No va a desaparecer porque no exista la ley, sino que toma ocasión de la ley para rebelarse contra ella. Ejemplo: todos los que tienen la grata dicha de ser padres saben que los niños, cuando son pequeños, uno intenta enseñarles lo que es bueno, lo que no, lo que deben tocar, lo que es peligroso. ¿No han notado ustedes por casualidad que aquellas cosas que más prohíben a sus hijos son las que más insistentemente ellos quieren tocar? Por favor, Juanito, no coloques el dedo en estas dos rejillas que están en la pared, porque te electrocutas. Puede usted explicarle, puede decirles no, no, y la prohibición solo provoca en ellos la curiosidad por ir a buscar el toma corriente y meter el dedo. Y creo que cuando vamos creciendo los seres humanos, se va revelando mucho más esto. Aquellos que más nos dicen esto no lo debes hacer, es lo que más busca el ser humano hacer, porque internamente el corazón está inclinado a rebelarse contra la ley. Vaya conmigo, Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vamos a leer. Génesis 3, 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya la mujer y también su esposo Adán ya tenían la ley. La ley era de todo árbol puedes comer, menos de este. Y justo ese fue el que ella vio como codiciable para alcanzar sabiduría. Y comió. Lea conmigo, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 56. Pero aquí nos dice la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que les leí el versículo 55, ahora sí, el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado, la ley. Bueno, la paga del pecado es la muerte, pero el pecado toma ocasión de la ley para producir esa muerte. Mire, otro aspecto que tenemos que mirar es que la ley expone lo que ya estaba oculto. Mi hermano, como una radiografía, un médico nunca lo va a abrir para operarlo sin antes tomarle una radiografía. Y así como una radiografía muestra la enfermedad que está dentro, no crea la enfermedad, la muestra. Así también la ley muestra lo que está por dentro. No crea el pecado. Lea conmigo Romanos 3:20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que miremos unas aplicaciones referente a este punto, y es para los padres. En primer lugar, ¿qué debemos hacer como padres? Enseñar reglas sin evangelio. Eso produce una culpa, pero no va a producir transformación real. A los jóvenes, sentir convicción realmente no es hipocresía. ¿Y por qué digo a los jóvenes? Porque los jóvenes son los primeros que luchan contra esta situación. Razón el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y aunque no existe edad para apaciguar el pecado, realmente notamos que hay un cierto desenfreno en la juventud, y entonces el joven que es cristiano y tiene convicción de salvación va a sentir más la duda de que no es un cristiano por causa de su lucha. Pero bueno, este pasaje te lleva a decir: tu convicción en el Señor no es hipocresía, aunque tengas la lucha. Lo que sí debes es nunca dejar de luchar. A la iglesia, la ley sin la gracia produce desesperación. La gracia sin ley produce engaño. La ley sin gracia produce desesperación. Pero la gracia sin ley produce engaño. Ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio entre aquellos que predican de manera legalista ley sin gracia, y entre aquellos que predican de manera liberal gracia sin ley. El segundo gran punto a mirar y considerar aquí es: el creyente ama la ley, pero encuentra resistencia interna.
El creyente ama la ley, pero encuentra resistencia interna. Vamos a leer Romanos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 20. Dice así: porque sabemos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es sumamente interesante, complejo a veces de escudriñarlo, pero entendámoslo un poco. Aquí nos está hablando de que el conflicto es interno, no externo. Tengamos eso siempre a la vista, en nuestra mente. El conflicto es interno, no externo. Dice en el versículo 15, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y eso una claridad sobre lo que está tratando el apóstol Pablo en este tema, porque ese es el punto crucial a mirar. El verdadero conflicto del cristiano ocurre internamente, no solo en las acciones, sino internamente. Vaya conmigo, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Notan? ¿Notan? ¿Pueden por un instante ver que lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo es: hay una lucha interna, pero esa lucha interna es que yo aborrezco el pecado, no amo el pecado, aborrezco el pecado. Y noten que la lucha podría ser algo parecida a la lucha de los moralistas, pero es muy diferente. Porque alguien que ama el pecado, pero que no lo desarrolla para no manchar su imagen, tiene una lucha. Pero el punto es, internamente ama el pecado, aunque externamente intente portarse bien. La lucha del creyente es que por veces externamente no se porta tan bien como quiere, pero internamente aborrece el pecado y ama la ley de Dios. Ama al Señor. Ama lo bueno. Desea agradar a Dios. Ahora, lea conmigo Salmo 51:6.
Salmos 51, 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La pregunta es, ¿qué amas en lo íntimo? ¿Amas la ley de Dios, aunque tengas conflictos? Miremos, amados, el creyente desea obedecer. El creyente desea obedecer. Romanos 7:22. Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Un incrédulo no se deleita en la ley de Dios. No puede deleitarse en la ley de Dios. No es posible. Un incrédulo no le importa, no le interesa la ley de Dios. Pero el creyente desea profundamente obedecer a Dios. Lea conmigo Salmo 1:2. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Han oído a personas que le dicen: no te vas a volver loco leyendo la Biblia, no leas tanto la Biblia? Creo que en tu conciencia internamente las luchas, en tu desánimo, en nuestro desánimo, cuando vemos el conflicto que hay en nuestra vida, podría ser: ¿para qué estudiar tanto? Bueno, ¿sabes para qué? Porque tu delicia, porque nuestra delicia, si somos cristianos, nuestra delicia está en estudiar la palabra de Dios, en conocerlo a Él. Ezequiel capítulo 36. Puede leerlo conmigo, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel 36, 26. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué promesa más extraordinaria de nuestro Dios. Justamente en el cumplimiento de esto, que es la regeneración, el Señor cambia nuestros deseos. Aunque sigamos teniendo luchas, cambia nuestros deseos. Porque ahora el corazón de piedra, que no le importa la ley, que no le importa Dios, que no le importa conocer a Dios, ya no está. Ha sido mudado. Ahora hay un corazón sensible, un corazón que late por agradar, por conocer y por amar a Dios. Algo que tenemos que tener en claro en medio de esto es que la carne aún permanece. Que esa es la razón de la lucha, que la carne aún permanece. Ahora, ella ya no reina.
pero ella resiste. Romanos 6, capítulo 12, léalo por favor. Romanos 6, capítulo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No, la carne ya no está reinando. Y me gusta esta frase que utilizaban los puritanos, y era la mortificación de la carne. La mortificación. ¿Han visto ustedes cuando, o bueno, a algunos de ustedes le han mortificado por algo? Vamos a colocar un ejemplo. Usted contrajo una deuda y llegó el momento del pago y usted no tiene el dinero y se le han juntado algunas cuotas. Dígame, ¿con qué palabra podría usted definir el hecho de que a las 5 de la mañana, cuando todavía usted está despierto, está dormido, antes que el despertador lo despierte, lo está despertando la llamada del cobrador? Que cuando usted ni siquiera se ha comido el primer bocado de su desayuno, lo vuelve a llamar para cobrarle. Y así sucesivamente todo el día. Entra usted en un estado de desespero porque lo están mortificando. Y con justa causa, usted se endeudó y no ha pagado. Ahora, mortificación es lo que debemos nosotros practicar en nuestra vida diaria contra el pecado. Debemos mortificar el pecado. Y no hay manera de mortificarlo más que cada día meditar en la ley de Dios. Intentar cada día y cada día someter tu vida a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, para los jóvenes, el consejo sería: la lucha no siempre significa que tu fe sea falsa. Cuando te veas en luchas, no te desanimes, continúa. Tu fe no es falsa, no necesariamente porque estés luchando. A los adultos, hermanos, la madurez no elimina la batalla. Hemos estado profundamente tristes al escuchar noticias de escritores, pastores que han sucumbido ante el pecado carnal y escandaloso. Y cuando uno va a mirar, bueno, no son jóvenes de 15 años. Eran personas o son personas de 70, de 75. Y uno dice, se supone que esta persona ya no debería estar luchando contra la carne, pero no. ¿Sabe por qué? Porque no consiste en edad. El pecado residual que mora, la carne, lucha y luchará constantemente hasta el fin de nuestros días contra el espíritu. A la iglesia, la santidad no es ausencia de lucha, sino perseverancia en esa lucha. Otro punto es
El grito desesperado del creyente no es de condena, sino de esperanza. Vamos a oír ese grito desesperado. Romanos 7:21 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Versículo 22, vamos a leer hasta el 24. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra cosa en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí está el grito desesperado. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, ese miserable de mí no es una desesperación incrédula, no es el grito de un incrédulo, no. Es la honestidad espiritual en un creyente. Lea conmigo. Salmo 73. Miremos un poco acerca de eso. Salmo 73, versículo 21 al 26. Salmo 73, versículo 21 al 26. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué salmo tan maravilloso, salmo de Asaf. Este hombre que conducía a la adoración al pueblo. Este hombre que había sido llamado, estaba ubicado en ese lugar de privilegio de ser siervo de Dios, pero que un día empezó a ver hacia afuera y veía cómo los impíos disfrutaban, tenían grandes riquezas, prosperaban, y él decía: ¿y yo? Tuvo una lucha. Él mismo dice: por poco mis pies resbalan. Pero cuando comprendió, él dijo, estaba lleno de amargura, era como una bestia, ni siquiera reflexionaba. Pero ¿a quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y ahí viene toda esa alabanza que brota de un corazón sincero, que había tenido luchas, que tenía luchas, pero que internamente nada lo podía saciar más que Dios. El creyente no se justifica a sí mismo, reconoce su incapacidad. Vamos, Juan 15:5. Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis
hacer. No podemos llevar cristianismo sin Cristo. No podemos quitar la mirada de Cristo y pretender ser como Él. Porque justamente para ser como Cristo hay que mirar a Cristo. Hay que estudiar a Cristo, hay que analizar a Cristo. Y no hay manera de poderlo hacer fuera de la Escritura. Contemplar a Cristo a través de la Escritura debe ser nuestra tarea diaria. Y una vez lo contemplemos, imitarlo. Porque separados de Él nada podemos hacer. Debemos confesar nuestro pecado. Y eso no es debilidad, es fe. Confesar nuestro pecado no es debilidad, es fe. Negar la lucha interna, eso produce hipocresía. No podemos ser hipócritas. No podemos aceptar esto de cómo amaneció hoy en victoria cuando... Si usted está atravesando luchas, diga: estoy atravesando luchas, necesito la fortaleza de mis hermanos, necesito que me ayuden, que me acompañen en oración, que hablen, abramos las Escrituras, oren por mí. Y delante de Dios, sobre todo la confesión delante de Él: Señor, delante de ti no puedo ocultar nada, ni quiero ocultar nada, esta es mi condición, Señor. Y ser abierto ante esa lucha es fe, es sinceridad. La humildad es señal de crecimiento, mi hermano. La humildad no es señal. En el reino de los cielos, el más grande es el que sirve. En el mundo, el que sirve es el más pequeño. En el reino de los cielos, el más humilde, el que más reconoce su condición, es el más espiritual, hermano. Y miremos el último punto, el punto 4. La respuesta final no es una técnica, sino una persona. Una persona. Miremos Romanos 7:25. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es una declaración que habla de la victoria, no que tengo yo, que tuvo Cristo. La victoria no está en mirar más profundo dentro de nosotros, no en hacer introspectiva, en usar técnicas para conocernos más. No, debes conocer más a Cristo. Aquí es mirar fuera de nosotros, pero mirar hacia Cristo. Hacia Cristo. En el tiempo de Moisés, cuando las serpientes ardientes mordían y estaban inyectando el veneno y matando a mucha gente, Dios le dijo a Moisés: toma una serpiente, haz una serpiente de bronce y levántala en un asta. Todo aquel que la mirare no morirá, será sano. Mi hermano, la tipología de Cristo fue toda una tipología de Cristo. Y los evangelios lo dicen. Porque así como la serpiente de Moisés fue levantada en el asta,
así también Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, fue levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos? Mirar a Jesús, mirarlo a él. Y si la solución es mirarlo, ¿por qué quitar la mirada de él? ¿Por qué quitarla? Mi hermano, Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Algo más por leer? Bueno, leamos. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Vamos a leer Hebreos 12:2. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, mi hermano, no nos comparemos con otros, ni comparemos a otros con otros. No hagamos eso, porque cada persona, cada creyente tiene su propio trato particular de Dios con él y su crecimiento. Más bien, animémonos unos a otros. Finalizo con las aplicaciones finales y esta conclusión. Hermano, cuando falles a Cristo, no te escondas. No te escondas. Exponte ante Él. Exponte ante Él. Cuando fallemos a Cristo, no nos escondamos. Expongámonos ante Él. Usemos los medios de gracia. Recuerden esa palabra, medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia para crecer en el Señor? La palabra de Dios, la oración y la comunión. O sea, la congregación. Congregarse. No te compares con otras personas. Si te vas a comparar con alguien, compárate con la fidelidad de Dios. Con la fidelidad de Dios. Enseña a tus hijos que la fe verdadera lucha, siempre lucha, pero nunca se rinde. Ya saben eso, ya sabemos. Así como el título de la película antigua, retroceder nunca, rendirse jamás. Nunca. Vive con esperanza. Esta lucha, mi hermano, no será eterna.
Y esa es la esperanza, que cuando dejemos este cuerpo, hermano, esta lucha acabará. Acabará. Así que Romanos capítulo 7 no termina con derrota, hermano. Así usted haya oído, haya leído esa exclamación, miserable de mí, no termina con derrota, sino con gratitud. No con autoayuda, sino con adoración. No con condenación, sino con esperanza. La lucha es real. El conflicto es intenso, pero Cristo es suficiente. Lo voy a repetir. La lucha es real. El conflicto es intenso, pero Cristo es suficiente. Demos gloria a Dios por ello. Coloquémonos en pie y oremos. Oremos. Señor Dios Padre nuestro, reconocemos nuestra debilidad y en esta hora confesamos que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer y dejamos de hacer aquello que queremos y deseamos hacer. Pero Señor, gracias porque nuestra esperanza no descansa en nuestra fuerza, sino en Jesucristo nuestro Señor. Enséñanos a luchar con fe, a odiar el pecado sin odiarnos a nosotros mismos, a descansar en tu gracia mientras somos transformados. Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.